con el positivo y vamos a tocar los otros pines. Entonces fíjense que existe polarización en esta dirección. Por cierto, este es un transistor NPN, como pueden ver en el diagrama. Y con respecto a la base hacia el pin 3 o el pin emisor, también tenemos polarización. Entonces, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre prácticas de electrónica. Bueno, en el día de hoy les voy a hacer un tutorial sobre los cargadores de celular. Cuando se daña la placa electrónica. Este tutorial va a ir enfocado para cualquier modelo de celular y con diferentes tipos de fallas. Bueno, como pueden ver acá, fíjense que acá tengo diferentes tipos de cargadores. Estos son cargadores que se les conecta el cable USB para cargar nuestro celular. Bueno, aquí les voy a mostrar varias fallas de diferentes cargadores. Por ejemplo, fíjense este caso. Esta es una falla de contacto que sucedió en la tarjeta. Esto se fundió por recalentamiento. Bueno, ya vamos a destapar este para mostrarles ese problema. Y vamos a conectar algunos cargadores para mostrarles las fallas. Por ejemplo, tenemos este caso. Este transformador se ve muy bien. Cuando lo conecto y lo enciendo, enciende la luz roja. Entonces aquí tengo este cablecito y aquí tengo un celular para probarlo. Entonces vamos a conectarlo aquí. Allí se ve la luz roja encendida y cuando lo conecto al celular se apaga. ¿Ven? Entonces obviamente se apaga y tampoco carga. Ese es uno de los casos que tengo por aquí. Tengo otro caso que es el más normal. Conecto acá. Este cargador no tiene LED para indicar que está encendido y cuando conecto simplemente no hace nada. Ok, vamos con otro caso. Bueno, aquí tengo otro cargador que tiene un LEDcito aquí y este ni siquiera hay que conectarlo porque simplemente yo conecto aquí y no pasa nada, mire, no enciende el LED. Entonces pues el problema debe estar dentro de la placa. Ok, ahora, ¿cuál es el primer problema para reparar un cargador de estos? Nosotros nos vamos a encontrar que lo primero que nosotros debemos hacer es desarmarlo. Y como en este caso, este cargador, para poderlo desarmar, hay que prácticamente romperlo porque en algunos casos ellos vienen pegados con el mismo plástico o sellado. Entonces, a veces toca romperlo un poquito por acá para poderlo desarmar. Y en otros casos, pues, no es tan complicado. Voy a empezar desarmando este para mostrarle a ustedes cómo se hace. Fíjense, con una herramienta que sea muy fina, por un lado puede ser un atornillador o, como en este caso, que es una espátula para pared. Lo importante es que tenga bastante filo para que entre en las partes donde él toca aflojar. Fíjense cómo lo saqué y luego de acá lo que debemos hacer es jalar la placa electrónica. Entonces aquí lo tenemos para revisar este caso. Bueno, para desarmar este procedemos de forma parecida. Vamos a tratar de introducir esta paleta fina y fíjense cómo también se saca, y por aquí se ala la parte electrónica. Para este caso es parecido también. Por acá se le hace palanca y en algún momento ella levanta y aquí lo sacamos de esta manera. Ok, entonces los otros casos, que son estos, es un poco más complicado porque estos son los que vienen sellados, que yo le estoy diciendo, igual que este caso. Entonces lo que hay que hacer es, con un cútero exacto, comerle por acá y prácticamente sería como romperlo porque él viene pegado con el plástico. Ese es el problema de estos cargadores. Entonces eso cuesta un poquito más, pero eso es lo que hay que hacer poco a poco por acá, haciéndole una mueca de esta forma, haciéndolo repetitivamente por acá. Bueno, entonces en este caso vamos a probar por la parte que es más vulnerable, que es por la parte del conector.
Entonces allí posiblemente se parte, todo eso viene pegado en plástico, pero quizás lo desarmamos de esa manera. En verdad lo que estamos haciendo es partiendo esa parte por el lado más vulnerable o más fino. Ok. Y bueno, aquí desarmamos este otro cargador. Ok, entonces, como pueden observar, aquí tengo varias placas de varios cargadores diferentes. Lo primero que ustedes deben notar, según el cargador, es que en las placas van a encontrar dos tipos de componentes, los de montaje superficial y los de hueco pasante. Por ejemplo, fíjense esta placa. Esta placa solamente tiene componentes de hueco pasante. Estos componentes son más fáciles de desoldar y de volver a soldar. Y por debajo solamente tenemos las uniones. Pero no sucede así con todas las placas. Por ejemplo, aquí tenemos el otro cargador que tiene componentes de hueco pasante y por la parte de abajo tiene algunos componentes de montaje superficial. Aunque no son muchos, pero sí que tiene unos cuantos. Y tenemos este caso también, fíjense que tiene bastantes componentes de montaje superficial y por arriba están los componentes de hueco pasante. Igual esta otra placa y igual esta otra. Bueno, otra cosa que ustedes deben de saber es que los cargadores de celulares son en verdad fuentes conmutadas y las fuentes conmutadas trabajan con una oscilación. Entonces, ustedes van a notar que en algunas placas, por ejemplo como esta, la oscilación o la conmutación se maneja con un chip, claro, en conjunto con parte de la electrónica, pero ellos tienen que tener un elemento que genere esa oscilación. Y en otras placas ustedes no van a ver ese chip, sino que van a ver es un transistor, como este caso. Entonces, si nosotros vemos diferentes placas, acá tenemos el transistor, que es el transistor de potencia. También hay un transistor secundario, pero todos ellos en conjunto generan la oscilación. Y por ningún lado nosotros vemos un chip para generar esa oscilación. Este elemento que está aquí, que parece como un circuito integrado, en verdad es un puente de diodo. El puente de diodo ya le voy a explicar en los casos donde hay puente de diodo y en los casos donde hay 4 diodos. Bueno, en este caso tenemos el chip oscilador y tenemos el puente de diodo. Fíjense que no tenemos transistor y aquí también tenemos otro transistor de potencia. También ustedes van a notar que hay un elemento pequeñito que es este que está acá. Este es un optocoplador. Se utiliza para este tipo de fuentes conmutadas porque estas fuentes se retroalimentan de alguna manera. Entonces, para ellos medir de alguna forma cuánto es el voltaje de salida y retroalimentarse para ajustar otra vez la corriente, necesitan un optocoplador. Entonces, este chip es bastante común en las fuentes conmutadas también, pero es un chip más pequeñito. Aquí también lo tenemos. Fíjense que es de 4 patas nada más. Ustedes lo podrían confundir con el puente rectificador, pero la diferencia es que es la forma de él que no es cuadrado y el puente rectificador más bien es como cuadrado. Fíjense aquí tenemos ese chip de 4 paticas y fíjense cómo es el puente rectificador, es como más cuadradito. Ok, en otras placas no tenemos puente rectificador, lo que tenemos son 4 diodos. Estos 4 diodos hacen la rectificación. Son muy importantes también porque es la etapa donde pasamos la corriente de AC a DC. Y en esta otra placa pues también tenemos los 4 diodos. Cuando ustedes vean los 4 diodos, entonces no van a encontrar puente rectificador, porque la rectificación se hace con los 4 diodos. Realmente un puente rectificador lo que tiene son 4 diodos por dentro. Ok, otra cosa que les quiero decir, no todas las fallas que nos vamos a encontrar en la parte de la electrónica son fallas complicadas. Hay fallas de las que llamaríamos de sentido común, fallas muy sencillas. Por ejemplo, en esta tarjeta, en esta plaquita que está aquí, que fue la que sacamos de acá, esta plaquita va así, me he dado cuenta que la parte donde hace contacto
esta acá, aquí abajo, está bastante sucia o un poco sulfatada, digamos así. Entonces, quizás si la limpio y lo conecto, podría estar resolviendo el problema de este cargador. Entonces, yo les quiero decir a ustedes que resolver realmente un problema electrónico es un problema también de bastante observación, es de conocimiento y de observación. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento luego que nosotros abrimos o desarmamos el cargador? El procedimiento es el siguiente. Nosotros vamos a observar, lo primero es observar la placa y verificar si hay algún problema visible, o sea, algún problema que a simple vista se pueda notar. Ese es el primer paso, porque generalmente cuando sucede que nuestro cargador tiene un problema, entonces debe ser que hay algún componente que está dañado, uno o varios componentes. En algunos componentes la falla es bastante visible y en otros no se nota. Entonces, ¿cuál es el orden en que se pueden dañar estos componentes? Los elementos que más se dañan son los elementos por los que circula más corriente o los que trabajan con más corriente. Esos van a ser los elementos de potencia. Entonces, como acá nosotros podemos ver, el elemento de potencia sería este transistor. A diferencia de este otro transistor no es de potencia. Estos elementos son los que más se dañan en este caso. Luego de los elementos que consumen más potencia, los que le siguen son los capacitores electrolíticos como este. Por su forma de ser construidos y por el líquido que ellos trabajan, ellos generalmente tienden a secarse y a deteriorarse con el tiempo. Y entonces, tanto este elemento como este elemento serían los segundos elementos que hay que revisar. Luego pasamos a revisar los diodos. Los diodos son los terceros elementos que más se dañan en estos cargadores. Existen diodos de este tipo y existen diodos de este otro tipo. Ya les voy a enseñar cómo comprobarlos. Entonces, cuando ustedes observan y aparentemente no hay ningún componente que esté dañado, entonces el siguiente paso es comenzar a medir según el orden que yo les he indicado. Algunos componentes es muy complicado medirlos, por ejemplo, como este circuito integrado y el octocoplador. Entonces, ¿qué es lo que se hace para ese caso? Se trabaja por descarte. Quiere decir que nosotros vamos a medir los componentes que son más fáciles de medir y si esos componentes que son más fáciles de medir miden bien, nosotros vamos a concluir que el que está dañado es el componente que no podemos medir, pero que es el único que queda por medir. Esa es la forma de trabajar. No he hablado de las resistencias, que son estas grandes que están aquí y estas pequeñitas que están acá. Las resistencias generalmente cuando se dañan tienen una característica que ella se ve, se observa si están dañadas. Entonces, si una resistencia visiblemente no se ve dañada, no vale la pena comprobarla porque las probabilidades de que esté dañada es muy baja. Porque generalmente la resistencia si se daña se notaría, digámoslo de esa manera. Bueno, entonces antes de enseñarles a medir los componentes, vamos con el caso que les mencioné más fácil, que es el caso de los contactos. Entonces vamos a lijar, vamos a resolver esto lijando esos contactos con una lija bastante fina. No todas las fallas generalmente van a ser problemas muy graves, problemas de electrónica. Algunas, como en este caso, podría ser un problema de contacto. Aunque la solución es sencilla, a muchas personas a veces les cuesta solucionar este tipo de problema que realmente es sencillo, porque no lo pueden descubrir y creen que el problema es más grave. Ok, ¿y cómo se dan cuenta ustedes si el problema es de contacto o no? ¿Cómo yo lo puedo saber? Fíjense cómo ustedes lo pueden detectar. Lo que ustedes van a hacer es que lo van a conectar con un enchufe aparte y van a hacer las conexiones. Con mucho cuidado cuando van a hacer esta prueba. Lo que ustedes tienen que hacer es agarran el celular, conectan aquí y antes de conectar esto, ustedes van a conectar estos caimancitos en los puntos esos donde se supone que debe haber conexión. Entonces, luego que esté así, ustedes no tocan nada de eso y solamente van a conectar y vamos a ver si el celular enciende. Entonces, como pueden ver, el celular marca que está cargando. Entonces, eso quiere decir que el problema es de contacto. Esa es la forma de resolverlo. Luego ustedes no hacen más nada ahí, desconectan esto, desconectan aquí y solamente hacer esa parte. Otra cosa que hay que hacer a veces es que esas partecitas que unen están un poquito como hacia el lado contrario y no hace buen contacto también por eso. Entonces a veces hay que ajustarlas un poquito. Entonces bueno, esa es la solución para este caso. Pero esa es una solución muy fácil y por eso la quise decir de primero.
Bueno, entonces para comenzar, fíjense estos dos casos que tengo acá. Como les dije, nosotros vamos a hacer un análisis visual de la placa. Entonces, aquí arriba todo se ve muy bien, pero cuando yo lo volteo, aquí se puede ver claramente cómo este elemento está dañado. En este caso, esto seguro es el problema o hay otro elemento que generó este problema, pero las probabilidades son muy altas de que sea justamente ese componente. Ahora nuestro trabajo es buscar el reemplazo de ese componente. Y en esta otra placa, si ustedes ven los capacitores de esta forma, se dan cuenta que en esta parte este capacitor está, como se le llama, abombado, o está casi por levantarse esto completamente. Entonces eso también es un indicador de que este componente es lo más posible que está dañado. Si deben hacer es alrededor del elemento que ustedes consideren que está dañado, buscar a ver si hay otro elemento también que presente fallas, porque eso puede ser así. Generalmente cuando hay un elemento que se daña, depende del tipo de elemento y cómo se dañe. Si el daño que tiene el elemento es leve, entonces es muy probable que ese elemento se dañe solo. Si el daño que tiene ese elemento, como en este caso, está quemado completamente, entonces hay muchas probabilidades de que otro elemento sea el culpable de ese problema. Por ejemplo, en el caso que se estallan los elementos, a veces ocurre es porque otro elemento es el que generó ese problema. Entonces hay que buscar un segundo elemento dañado. Bueno, ahora vamos con los otros casos donde no se ve ningún elemento dañado. Cuando ocurre de esa forma, por ejemplo, como en esta placa, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con los transistores de potencia, pero en este caso no hay transistor de potencia. Pero antes de ir con los transistores, voy a enseñarles a medir los diodos. Entonces vamos a hacer la medición de estos diodos. Voy a enseñarles a medir justamente estos diodos. Con ayuda de un multímetro, ustedes van a colocar en la parte del multímetro en la medición de diodos. Vamos a seleccionar el diodo a medir. Generalmente el diodo tiene una marca por un lado. Por lo menos estos diodos negros tienen una marca gris por un lado. Entonces vamos a poner el positivo por el lado que es contrario a esa marca. Y nos debe mostrar un valor de voltaje. Eso se le dice que el diodo está polarizado o que está funcionando. Ok, y si volteamos las puntas, entonces no debe medir nada. Eso nos estaría indicando que el diodo está bueno. Fíjense, si yo toco las dos puntas en medición de diodo, entonces hace un pitido. Eso quiere decir que el diodo estaría en cortocircuito en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a probar del diodo? Que el diodo no esté en cortocircuito y que el diodo no esté abierto por la parte normal de conducción de él. Básicamente esa es la prueba. Y así vamos a probar todos los diodos que nosotros nos encontremos. Bueno, y luego vamos a pasar a medir aquí los capacitores, pero antes de eso vamos a ver esta otra tarjeta que tiene el transistor de potencia que está acá. Entonces, este transistor se llama 13003. Aquí lo tengo. ¿Cómo se mide ese transistor? Por allí le voy a estar dejando el diagrama para que ustedes lo vean. Y voy a enseñar a medirle el transistor. Entonces, como ustedes pueden ver, este transistor también lo vamos a medir en la parte de diodos. Vamos a poner aquí, en esta parte, como si fuésemos a medir los diodos. Lo primero es identificarlo. Aquí tenemos en el pin 1 la base, el pin del medio que es el 2 es el colector y el tercer pin que es el emisor. Entonces desde la base nosotros vamos a tocar acá con el positivo y vamos a tocar los otros pines. Entonces fíjense que existe polarización en esta dirección. Por cierto, este es un transistor NPN como pueden ver en el diagrama. Y con respecto a la base hacia el pin 3 o el pin emisor también tenemos polarización. Entonces básicamente de esa forma nosotros podemos probarlo. Y si invertimos las puntas del multímetro, colocamos acá el negro, entonces él no nos mide nada en los demás pines. O sea, él no nos mide en lo inverso porque es como si fuesen dos diodos. En el diagrama podemos ver cómo es la configuración de los diodos y de esa forma nosotros podemos descartar si el transistor está bueno o no. Como pueden ver, este que estoy probando acá está bueno. Lo estoy haciendo aquí afuera. También lo podríamos hacer, medir directamente aquí en la parte de acá de atrás. Identificamos los pines y le hacemos la medición. Ok, y los otros elementos que vamos a medir, que son estos capacitores. Los podemos medir aquí encima, pero es recomendable sacarlos. Y yo les voy a enseñar a ustedes cómo se miden los capacitores. Aquí tengo otros capacitores de otras placas que yo les he sacado.
Entonces, básicamente, lo que vamos a verificar es que no estén en corto y que su funcionamiento sea el de carga y descarga, como debería ser. Entonces, para medir los capacitores con un multímetro, en la escala de ohmios, nosotros podemos verificar si el capacitor está funcionando de manera correcta. Entonces, nosotros vamos a llevarlo a la escala más baja, que es de 200 ohmios. Y vamos a medirlo en cualquier polaridad. Por ejemplo, comencemos, que nos dice el multímetro. Entonces, aquí estamos viendo dos cosas. Primero, fíjense, si estuviese en corto me marca así, quiere decir que no está en corto. Y segundo, tiene un comportamiento normal, que él se va a cargar y se va a descargar. Fíjense qué pasa nuevamente. Ok, él marca un valor rápido y desaparece. Eso quiere decir que él se cargó y se descargó. Si la descarga o carga pasa muy rápido, lo que vamos a hacer es que vamos a subirlo, lo vamos a ir subiendo de valor de ohmio para poderlo visualizar en la pantalla. Ok, fíjense que ahí se puede ver más claramente su funcionamiento. Vamos a seguir midiendo aquí otro capacitor para que ustedes vean cómo se refleja en el multímetro. Entonces, si pasa muy rápido el valor, entonces ustedes simplemente lo suben acá a un valor de ohmiaje más alto. Fíjense cómo él pasa más lento, o en otras palabras diríamos se descarga más lento. ¿Ven? Se carga y descarga más lento. Y eso nos indica que este capacitor está bien. Entonces, de esa forma, si ustedes proceden como yo les estoy diciendo, seguramente van a encontrar las fallas de cualquier placa de cargador de celular. Más adelante voy a seguir con este curso. Esta va a ser la primera parte, y en la segunda parte les voy a hablar sobre el funcionamiento y qué partes podemos medir dentro de este circuito para el momento que vamos a hacer la reparación, que no lo hicimos hoy porque considero que eso es algo un poquito más avanzado, pero en la segunda parte les seguiré enseñando sobre todo este tema. Entonces, bueno, recuerden como siempre darles like si les gustó, compartir, comentar y suscribirse a este canal. Les garantizo que si siguen mis videos se van a volver expertos reparando, ya que les voy a explicar aquí, con toda la experiencia que yo tengo de más de 15 años, no solo reparando, sino diseñando electrónica. Si me siguen, seguro que van a aprender bastante sobre reparación y todo este tema de electrónica. Entonces nos vemos en el siguiente video.